José Joaquín Villamil y al comité organizador por la gentileza y la deferencia que tuvieron de invitarnos a participar en este evento de tanta trascendencia para cumplir básicamente con dos funciones. Una, como coordinador y fundador de la Cátedra Libre de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad del Zulia, que tiene como propósito difundir, promover la idea de la responsabilidad social en todas las organizaciones. Y la segunda, para dar desde luego, aplicado al tema que ocupa esta importante actividad científica, algunas pinceladas sobre lo que es la responsabilidad social específicamente en el área de la salud. En ese contexto, pues la Universidad del Zulia ha venido haciendo esfuerzos sostenidos por tratar de impulsar esta nueva cultura. Una cultura que es fundamentada básicamente en principios éticos, porque la responsabilidad social no es filantropía, no es asistencialismo, no es paternalismo, es simplemente dentro de las organizaciones el desarrollo en la comunidad organizacional de una cultura que propenda justamente al servicio, a ver al demás como el objeto de mi acción en la organización y de qué manera pues yo puedo involucrarme activamente con él para darle justamente felicidad, para darle servicio, para darle mi aporte en lo que son los objetivos de cada una de las organizaciones. En ese contexto, la definición de la responsabilidad social, según Barreto, afirma que se ejerce a través de una práctica de vida basada en principios y valores, los cuales posibilita el desarrollo de las personas y la sociedad en un ambiente de respeto y progreso económico, cultural y espiritual. La misma constituye un conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos con los grupos de interés, los cuales derivan de los impactos determinados por la actividad y operaciones de las organizaciones en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. Es decir, que tres dimensiones son fundamentales en la responsabilidad social en casi todas las organizaciones: lo social, lo económico y lo ambiental. De allí podemos entonces extraer que constituye una de las manifestaciones más expresivas de la cultura organizacional. O sea, la responsabilidad social no podemos asumirla en la organización como una actividad particular ni marginal. Si ella no se inserta dentro de la cultura de la organización, evidentemente carecerá de eficacia los esfuerzos que en función de lograr sus objetivos puedan adelantarse. Representa el compromiso de la organización con la sociedad donde ella opera. Ya las organizaciones enclaustradas, las organizaciones amuralladas han venido quedando atrás. El desarrollo de las organizaciones propende básicamente a una integración con la comunidad donde ella se encuentra inserta, y ese es el concepto, por ejemplo, de la empresa ciudadana para el caso de las organizaciones económicas, que no sea simplemente un enclave dentro del territorio donde ella se encuentra, sino que básicamente interactúen directamente con todos los miembros de esa comunidad. Participación responsable y solidaria con el desarrollo de las políticas públicas. Es decir, las organizaciones no pueden buscar exclusivamente sus fines particulares. Si ellas no están insertas en la búsqueda del bien común, que es en todo caso el objeto de las políticas públicas o uno de sus fundamentales objetos, evidentemente ellas estarán desarraigadas y carecerán de eficacia. Y la búsqueda del bien común y la justicia social como el objeto fundamental que debe orientar el desarrollo y la cultura en estas nuevas organizaciones. Esta conducta y el desarrollo de esta nueva cultura en ella va a tener unos beneficios para la organización. Son las organizaciones inteligentes, las organizaciones que están surgiendo modernamente. Atrae y retiene inversionistas y empleados, porque al fin y al cabo los empleados se va a crear un clima organizacional dentro de ella que va a desarrollar el mayor sentido de pertenencia de sus trabajadores,
porque al fin y al cabo va a estimular en ellos el crecimiento, el sentido de utilidad, no simplemente la acción inmediatista de una realización personal por vía de la remuneración que perciba, sino que básicamente a través del servicio que presta y contribuya con ello al desarrollo de una organización solidaria. Evidentemente esto va a propender a mejorar esa imagen también frente a la comunidad de esa organización. Aumenta el grado de motivación de los empleados, canal de participación para ejercer el voluntariado, vinculación con las realidades sociales, que es en definitiva el objeto de las organizaciones inteligentes. Como nuevo paradigma organizacional entonces surgen estas que debe estar ligada a la misión, la visión y los valores de la organización, y esta es justamente la fuente de la cultura. Nosotros vemos hoy como en muchas organizaciones hay una crisis de valores, hay una crisis de principios, y es justamente esa pérdida, eso es lo que va a llevar es justamente a esa pérdida de identidad de quienes en ella ejercen funciones, en atención a que se desarraiga y se diluye la cultura de la organización. Se encuentra inmersa dentro de la esencia y la estrategia de la organización. La responsabilidad social no puede ser, como ya lo señalábamos, una actividad marginal, una actividad de corte asistencialista, filantrópica, o se originó en las organizaciones empresariales, que es donde tiene su génesis este concepto, como lo vamos a ver luego. Debe asumir un compromiso de la alta gerencia y ejercicio voluntario de todos los miembros de la organización. Si la alta gerencia no está involucrada y no participa activamente en el desarrollo de esta cultura, o si cree que son ellos los trabajadores los que deben cumplir esa función, pero yo como gerente, como líder organizacional no me involucro en ella, esa estrategia de responsabilidad social que puede estarse implementando carecerá de eficacia y estará condenada al pasado. La competitividad es supeditada al compromiso ético y sustentable de la organización, también es un elemento válido en la responsabilidad social, porque no es el fin justifica los medios, es si el fin justifica los medios siempre y cuando los medios que yo esté utilizando para alcanzarlos sean éticos, sean lícitos. Y eso es justamente lo que se conoce hoy como la empresa socialmente inteligente, una empresa articulada directamente con todos los elementos de la sociedad. La evolución de estas estrategias, el planteamiento de la responsabilidad social no se originó en las universidades, no se originó en las instituciones religiosas, se originó en las empresas. Las empresas comenzaron en principio, en los años 70, a un proceso de actuación, dado, digamos, los niveles de acumulación de capital que ellas estaban generando producto de las actividades económicas, dadas las situaciones de inequidad en los países que todavía no hemos logrado superar. Evidentemente había una situación allí hasta de cierto punto de egoísmo en función de que los objetivos empresariales eran justamente eso, como señalábamos, la acumulación de capital. Allí empezó un proceso de sensibilización de muchos líderes empresariales que, detectando esas circunstancias y viendo esas situaciones de inequidad, comenzaron a impulsar algunos procesos de orden filantrópico, acciones orientadas a proteger socialmente a los trabajadores internos a través de mejores sueldos, condiciones de trabajo y capacitación, porque la responsabilidad social no es de la empresa hacia afuera, la responsabilidad social tiene que pensar de la organización hacia adentro, y tiene que lograr en el seno de ella un nivel alto de satisfacción y de identificación de sus trabajadores sobre la base de satisfacer sus demandas salariales, en el desarrollo de su crecimiento personal, o sea, con políticas de recursos humanos verdaderamente integrales, que no vean simplemente al trabajador como un individuo que da fuerza de trabajo, sino como un individuo que se constituye en estas organizaciones inteligentes como el capital intelectual. Y el capital intelectual hoy en día, a diferencia de las organizaciones anteriores donde los factores de producción eran la tierra, el capital y el trabajo, hoy el factor fundamental de producción de las organizaciones es el talento, es el capital intelectual, y es allí donde están las fuentes de las ventajas comparativas y competitivas más importantes de las organizaciones modernas. Entonces, posteriormente, en el desarrollo de ese concepto, hubo acciones filantrópicas y muchas empresas que comenzaron a crear fundaciones de solidaridad.
aquí el dividendo voluntario para la comunidad, como se llamaba aquí en Venezuela algunas de ellas, la Fundación Polar, la empresa Polar también ha creado sus fundaciones, aquí fue referida para destinar recursos a instituciones como esta. Es decir, esta era una acción filantrópica de parte de ellos. Pero luego entonces se comenzó a hablar de la inversión social, es decir, la cooperación y la reciprocidad que debe haber entre las organizaciones con su entorno, con sus grupos de interés. Luego vino los aspectos de la sustentabilidad para la preservación ecológica, incorporando pues los aspectos ambientales dentro del desarrollo de esa estrategia de responsabilidad social. Y luego la ciudadanía corporativa, a la cual ya hemos hecho referencia, derechos civiles, económicos, sociales, etcétera, que adquiere la organización moderna con todos los integrantes de la sociedad. Estos son, según Guedes, los diversos grupos de interés. Cada empresa, cada organización tiene sus determinados grupos de interés. Los primeros son los grupos de interés internos a la organización, sus accionistas, trabajadores, socios. O sea, la empresa no puede ser en estos esquemas modernos de la empresa inteligente lo que era antes, un estamento para producir beneficio a un grupo de individuos, en este caso si era privado, los accionistas. Hoy la empresa tiene que tener como centro vivo de actividad económica una relación con los elementos del entorno y con los elementos externos. Clientes, proveedores, distribuidores, y con todos ellos hay el desarrollo de responsabilidades. Si por ejemplo nos referimos a los clientes, el tratamiento que yo le doy al cliente cuando llega, y hoy muchas empresas apuntan su ventaja comparativa y competitiva en la atención al cliente, que las hace diferentes a otras, pero también en el producto, en la calidad del producto que yo le estoy suministrando, al evitar falsificaciones o fraude en el servicio, productos que yo estoy prestando a esos usuarios. Entonces, verdaderamente, pues todo esto va cambiando en una nueva dinámica, en una nueva relación, y todo eso tiene básicamente un fundamento ético, que es lo que va a motivar el desarrollo de esas organizaciones. De igual manera, pues con los grupos externos, comunidades, los gobiernos, el gobierno local, el gobierno... aquí tienen que haber con todos estos sectores identificados lo que se llaman las alianzas estratégicas, la búsqueda de objetivos comunes, pero también de acciones como por ejemplo el que ha logrado esta fundación con la Universidad del Zulia a través de una integración en la búsqueda de objetivos comunes de impacto social. Los indicadores, cada organización tiene que establecer sus indicadores de responsabilidad social para ver, y cada una tiene que identificar de acuerdo a su pertinencia, de acuerdo a sus actividades, competencias, cuáles son esos indicadores que me permiten a mí determinar que efectivamente voy orientado a una cultura de responsabilidad social en mi organización. La previsión de sistemas de medición de satisfacción de los usuarios, empleados, proveedores, este es un elemento importante. Porque si al fin y al cabo yo como paciente me voy a la institución hospitalaria y soy mal atendido, no recibo el tratamiento que yo aspiro, etcétera, evidentemente ahí hay un indicador de inequidad que me aleja del cumplimiento de este objetivo de responsabilidad social. El compromiso de la organización con la sociedad donde se encuentra inserta. Aquí hemos visto ejemplos claros de cómo la fundación se ha ubicado en determinadas áreas de población de la ciudad de Maracaibo y con programas justamente orientados no de corte asistencialista sino de corte formativo, porque al fin y al cabo ese también es la dinámica de educación a la población que nuestras instituciones deben cumplir. Ponemos, por ejemplo, cuando hablamos en la universidad del programa del servicio comunitario, si un estudiante de odontología va al barrio Chino Julio a cumplir allí su papel en el servicio comunitario, que es una herramienta de responsabilidad social universitaria, no es simplemente para llegar allí a hacer algunas prácticas extractivas de las piezas dentarias, no, se trata de cómo formar a esos pobladores de esa comunidad humilde en el desarrollo de lo que es la importancia de la salud bucal, de la salud dental, sus efectos para la salud del organismo, etc. Entonces se trata de impulsar dentro de esa relación con la comunidad
procesos educativos de capacitación hacia la propia comunidad, de acuerdo lógicamente a la pertinencia y al trabajo que tenga la empresa o la organización. Si el que no tenga dinero no puede acceder al desarrollo de tecnologías sofisticadas, diagnóstico por imágenes, tomografías, drogas de alto costo, etcétera, etcétera. Es decir, esto es inalcanzable para un vasto sector de la población nuestra en los países latinoamericanos. Y eso evidentemente constituye un serio problema de inequidad. En consecuencia, la forma de abordar esto no puede ser exclusivamente por parte de las organizaciones privadas de salud. Si tenemos un servicio de salud que verdaderamente en nuestros países, y en este caso en Venezuela, es altamente deficiente, evidentemente que la carga pesada de ese trabajo no lo pueden llevar las organizaciones privadas. Esto nos habla de que hace falta, de que urge, en la definición de las políticas públicas en materia de salud en el país, la alianza estratégica entre el Estado con el sector privado de salud. Avances que de común no llegan, pues, por estas razones, a los sectores carenciados. Tenemos entonces también como manifestaciones de ese problema las esperas interminables para someterse a intervenciones quirúrgicas. A veces personas los devuelven de los mismos centros asistenciales porque les cambiaron la fecha que estaba prevista para una intervención. La privación al acceso de medios diagnósticos y terapéuticos adecuados. Se tornan prohibitivos los avances, pues, de las ciencias médicas en el creciente complejidad y costo, lo que conlleva a una atención deficiente y cuestionable de la salud. Este es un grave problema que evidentemente hay que abordarlo, y que las organizaciones de salud no estarían cumpliendo eficientemente con la responsabilidad social con la población, con sus usuarios, con los pacientes, si verdaderamente no se definen políticas, macro políticas de salud con el Estado para poder abordar esta compleja problemática, que en los hechos conduce a establecer una división entre quienes pueden acceder a una atención eficiente en tiempo oportuno y con medios adecuados, y quienes, careciendo de medios, solo gozan de un derecho formal a la vida y a la salud que es negada en los hechos de negación. Tenemos entonces aquí que la definición de la Organización Mundial de Salud señala que un estado de completo bienestar, que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. O sea, ya el concepto simplemente de la salud física quedó en el pasado. La salud mental, la salud espiritual del individuo, el desarrollo integral del hombre, es verdaderamente lo que asume hoy una postura primigenia y que debe ser la meta a alcanzar en cualquier programa de este tipo que vaya a impulsarse, dándonos a entender que la responsabilidad social en salud debe ser un servicio con calidad y responsabilidad hacia los derechohabientes, ya que es una necesidad esencial para todas las personas y además un derecho que debe ser otorgado con profesionalismo y calidad. Esto va a demandar entonces las políticas del Estado que atiendan a tres posibilidades esenciales: alcanzar una vida larga, que es lo que todos aspiramos, llegar a ver, desarrollar nuestra familia, ver nuestros hijos, nuestros nietos; la instrucción como parte también de la formación del individuo, al cual acceder al conocimiento al cual todos tenemos derecho; y el acceso a los recursos económicos que nos permitan justamente acceder a esto, los necesarios para alcanzar y mantener un nivel de vida digno. La vida digna es el objeto, en definitiva, de lo que todos los hombres debemos buscar. Yo creo que no es la acumulación del capital la fuente de la felicidad, sino básicamente que podamos tener al alcance nuestro todas aquellas cosas, todos aquellos materiales e insumos que necesitamos para el desarrollo normal de nuestra vida. A eso es que tenemos la aspiración. En consecuencia, la responsabilidad social, como ya lo hemos señalado anteriormente, va a tener tres vertientes: lo social, lo económico y lo ambiental. En lo social, dar importancia al estudio del campo para detectar la situación real de la salud de los sectores involucrados en la población.
Y esto es lo que va a definir el desarrollo, la formulación de las políticas públicas de salud. No ir a tientas, cada región tiene sus particularidades, tiene sus realidades, y en función de ello, en mancomunidad con el Estado, deben establecerse el desarrollo y la definición de esas políticas. Orientar capitales privados y estatales destinados a inversiones para atender prioritariamente las necesidades locales. Promover una cultura de salud y autocuidado que lleven a nuestros colaboradores y sus familias, proveedores, clientes, consumidores y comunidades a mejorar su calidad de vida, porque hemos señalado que la organización de salud, en este caso, anclada en un espacio geográfico determinado, tiene que responder a esa realidad que hay allí, tiene que interactuar con esa comunidad, ver cuáles son sus necesidades y problemas, y en función de ello definir sus programaciones de trabajo. La salud pública se propone asegurar que existan condiciones en las que la gente pueda ser sana, promoción de la salud y prevención de las enfermedades, la discapacidad y la muerte prematura. Promover los medios para que pueda introducirse en las instituciones de salud el bien relacional con la fuerza y la eficacia que tienen las empresas responsables de salud, que pueden ofrecer pistas para abordar las problemáticas bioéticas emergentes en la comunicación en salud, y considerar los binomios médico-paciente, operadores de salud, administrativos, directivos, sanitarios, empleados, como un bien relacional. O sea, lo que señalábamos también anteriormente, la atención de quien dirige, o los dueños en este caso de las organizaciones de salud privadas, si no atienden debidamente y crean estímulos al personal médico integral que pueda haber en esa institución, a sus trabajadores, evidentemente cualquier política que vaya hacia atrás a impulsarse estará condenada al fracaso. En lo económico, que es el segundo aspecto de la responsabilidad social, allí estábamos hablando de lo social, sistema de medición de satisfacción de los usuarios, empleados y proveedores, para justamente adecuar el desarrollo de las organizaciones de salud a las necesidades y aspiraciones de los usuarios que a ella acuden. En salud se advierte una falta en este campo, a veces apelando a la llamada vocación al ciudadano al cuidado del enfermo, que se materializa, valoriza la función de los operadores de salud, llevando a insatisfacción de los usuarios, a que se sientan explotados y sin intervención según sus capacidades en las decisiones pertinentes. Y es importante la implementación de métodos que permitan conocer la valoración de los enfermos, de la comunidad en general y de los proveedores sanitarios sobre los centros de salud privados y públicos. O sea, la racionalidad económica en una organización de salud no es igual a la racionalidad económica que puede tener una empresa de venta de cualquier mercadería. Porque al fin y al cabo lo más importante para el hombre es su vida. Y por lo tanto el desarrollo de las estrategias organizacionales, en este caso en una organización de salud, tiene que considerar básicamente que el hombre es su centro al cual atender, y que allí tiene que haber una disposición a cualquier tipo de desprendimiento para poder satisfacer cualquier problema que ese usuario tenga. Y en la parte ambiental, en lo que toca a la parte médica, promover la conciencia de la estrecha interrelación entre salud, ambiente y desarrollo sustentable. En la praxis médica, las normas de bioseguridad tendientes a controlar la contaminación del ambiente, los desechos que hay allí de productos químicos y de otros materiales biológicos que son factor de contaminación del ambiente y que ponen muchas veces en riesgo la salud de la población donde ese centro se encuentra inmersa por haber un mal manejo de esos residuos o de esos desechos. Los factores de riesgo de contagio en la prevención de las epidemias y la protección de los agentes de salud, médicos, enfermeras, personal administrativo, que muchas veces se ven sometidos a riesgo en el desarrollo de sus actividades profesionales por falta de previsión o por falta de cuidado por parte de las organizaciones. En líneas generales, pues, estas serían las tres áreas sobre las cuales las organizaciones deben asumir una postura. El concepto de responsabilidad social, tal como lo hemos manejado aquí, y para mí, esto es desde mi particular visión,
está fundamentado en el sentido de servicio. Y por esa razón es un planteamiento ético, es un planteamiento de orden espiritual. Y siempre ponemos como ejemplo, como el gran inspirador, en definitiva, del desarrollo de la humanidad en estos conceptos, a quien dividió la humanidad en dos desde que llegó aquí. A Jesucristo, después de 2000 años, su planteamiento cada día tiene más vigencia. Veámoslo como en su dimensión divina, como hijo de Dios, para quienes somos religiosos. Veámoslo como en su dimensión humana, para quienes tengamos otro concepto del aspecto religioso. Pero este fue su gran mensaje: non veni ministrare, sed ministrare. No vine a ser servido, sino a servir. Cuando en la humanidad todos nos dispongamos y asumamos como parte de nuestra cultura el sentido de servicio, el sentido de entrega, la búsqueda incesante del bien común, la búsqueda de la justicia social, verdaderamente se acabará la corrupción, se acabará el egoísmo, se acabarán los grandes problemas propios de la naturaleza humana. Creo que el mundo va evolucionando porque el hombre no es un ser perfecto. Dios nos crió imperfecto, pero nos crió perfectible y podemos avanzar hacia allá. Y termino con una anécdota. Hace 2 años y medio fui a hacerme un chequeo cardiovascular y fui allí a Liesca, así era como le decía yo hace 2 años, para someterme a mi estudio. Llegué allí como cualquier ciudadano. Me recibieron, me hice todos mis estudios, ecocardiograma, electroesfuerzo, todo me lo cumplieron allí. Y yo salí con un nivel de satisfacción tan alto de esa institución a la que simplemente llegué como un ciudadano común y corriente, me senté en aquella sala a ver mi televisión, a mi tiempo de espera, todo bien organizado, una atención eficiente, que yo realmente escribí en esa oportunidad que cumplía 23 años, la fundación, un artículo que se llamaba el IECTA, un ejemplo de responsabilidad social universitaria. Pues nosotros también los universitarios de luz tenemos un granito de arena allí. Y justamente destaqué esa atención trascendente, tan importante que allí se le da a cualquier persona que llega, que yo no tengo duda, tal como fue revisado aquí en la primera exposición, que esta es una institución que verdaderamente cumple con principios de responsabilidad social. Buenos días. En verdad es un